Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por venir. ¿Se me oye? Bien, ¿no? La verdad es que todavía es un poquito temprano, pero yo estoy muy agradecido de que estén ustedes, porque esto demuestra que tienen interés, la verdad. Vamos a hablar de un aspecto del patrimonio que en realidad correspondía a nuestro amigo Hugo Mira Perales. Pero este amigo se encuentra gravemente enfermo y esperaba poder venir, y al final me alegro de que no haya venido, porque su estado es tan serio que lo más prudente es que no venga. Él tiene que venir desde Málaga y la verdad que no somos Superman. Tenemos fecha de caducidad y somos muy frágiles. Pero Hugo me ha dado algunas ilustraciones y ahora explicaré el motivo de esta modesta charla, más que una conferencia. Tanto Hugo como yo estamos sacando adelante un proyecto sobre investigación del arte prehistórico. Se ha trabajado mucho en la zona y este proyecto está hecho para el Parque Natural del Estrecho, que tiene algunas muestras de arte prehistórico verdaderamente excepcionales, únicas. Entonces el parque, con muy buen criterio, quiere saber exactamente lo que tiene y su estado de conservación. Y entonces hemos hecho un proyecto para crear una herramienta al servicio de la administración que tenga carácter exhaustivo y que tenga toda la información que se pueda reunir sobre este tipo de patrimonio, el arte prehistórico del extremo sur peninsular, que esté contenido dentro de los terrenos del Parque Natural del Estrecho. Al decir un trabajo exhaustivo, queremos decir exhaustivo, o sea, todo lo que se pueda averiguar sobre este tema, en el sentido de que los primeros investigadores, hace de esto ya 100 años, pues estudiaban las pinturas, las reproducían con los medios de la época. Luego los medios de trabajo se fueron ampliando y ahora se considera que todo hay que estudiarlo globalmente. Y nosotros añadimos no solo los estudios de tipo geográfico, topográfico, que nos pueden dar muchísimos datos, la morfología interna de las cavidades, sino que aplicamos procedimientos de última generación, por ejemplo, el uso de drones, y esperamos tener unos resultados bastante satisfactorios. Al final ese informe será un buen tocho que estará, informatizado, por supuesto, y el Parque Natural del Estrecho tendrá una herramienta de trabajo en la cual pretendemos reflejar todo. Además, este arte es absolutamente frágil. Está expuesto a 1000 problemas, tanto de tipo natural como antrópico, o sea, por obra del ser humano. Y no se sabe qué puede pasar. Es absolutamente insustituible. Y entonces ya estamos tardando en tener una reproducción exacta con los medios actuales de todos los motivos que hay, por si acaso pudiera ocurrir alguna desgracia. Este catálogo, su interés no es un análisis de las pinturas, o sea, quiere decir una interpretación, un estudio arqueológico. Nos interesa más, eso está muy bien, pero nos interesa mucho más la reproducción exacta, utilizando los métodos estos actuales, el D3, que se agarra a las más mínimas partículas de color que no son visibles por el ojo humano, las amplifica y es algo verdaderamente mágico.
Quiere decirse que con esta técnica habría que revisar no solo todo lo que se ha publicado, sino incluso aplicarla a abrigos o cavidades en las cuales se piensa que no hay nada. Entonces se abre un campo de trabajo impresionante. Y vamos a ver un poquito algunas de estas características. A ver si sale la diapositiva. Esta mañana fue genial. Esta mañana no salió absolutamente nada. Estaban peleados el drive, la pantalla, los que estuvieron esta mañana, en fin, fue tremendo, pero salimos adelante. Siempre se sale. ¿Se ve? Sí. Pues bendito sea el Señor, magnífico. Además, ha habido un técnico de la casa que nos lo ha puesto a punto. Bueno, aquí tenemos primero el título del proyecto. El proyecto cuenta con la autorización correspondiente, etcétera, y un plano muy sucinto del parque natural, y ya puedo empezar a decirles algunas cosas. ¿Se ve el cursor? Sí. Bueno, pues bien, de Tarifa hacia Algeciras no se registra prácticamente ningún hallazgo, no se registra ningún enclave. Y aquí convendría que matizáramos un poco. Por ejemplo, el término cueva es inadecuado. Una cueva es una cavidad profunda. Las cuevas suelen darse, las verdaderas cuevas, en terrenos calizos, donde puede funcionar el tema del karst y todo eso, y el agua disuelve la caliza, lo que quita de un lado lo pone en otro. Por ejemplo, en Gibraltar, que es una gran roca caliza, hay muchísimas cuevas de las estalactitas y estalagmitas que en la comarca no se dan. La comarca es de arenisca, y en la arenisca no se da ese tipo de cuevas. Sin embargo, en ese mar de arenisca, que es la comarca, hay islas. Una isla es, por ejemplo, el Santuario de la Luz en Tarifa. Una isla es, por ejemplo, la cantera de los Guijos. En la cantera de los Guijos, que da una excelente piedra para escollera, han aparecido cuevas. Yo exploré una, no muy grande, porque no me atreví a entrar más. En los años 60 hice un croquis, y los expertos que fueron años después, aquello estaba resquebrajado por voladuras de la cantera, y dijeron que lo mejor era no entrar allí, no meterse en problemas. Hubo también cuevas que aparecieron y desaparecieron, porque se fueron cortando para conseguir escollera. Hubo una anécdota divertidísima, bueno, divertidísima entre comillas. Encuentran un esqueleto y lo llevan al forense, y el forense dijo que se podía perder por ahí, que no tenía problema legal ninguno, porque era anterior al año no sé qué, o al siglo no sé qué, y por lo tanto no tenía problema forense ninguno. Vamos, que no había sido un crimen y habían tirado ahí el muerto. Y entonces un esqueleto prehistórico, pues, en fin, se perdió. Y cosas de esas se pueden contar muchísimas. Y luego hay una sospecha de un afloramiento calizo en el Cerro de San Isidro y en la Plaza de Andalucía. Pero eso sería largo de explicar y escapa a lo que tenemos que contar ahora. Hemos dicho que en vez de cuevas se debería utilizar el término cavidades, porque esas cavidades, que son las que han protegido a las pinturas y les han permitido sobrevivir, obedecen a otro fenómeno geológico, el de los tafonis. Los tafonis, una especie de burbujas, también sería largo explicarlo ahora. Y sin embargo, estas cavidades sí están sometidas a erosión externa, y ahora vamos ahora a un problema relativo al arte prehistórico. Hasta hace poco tiempo se pensaba que el arte paleolítico, que para que recordamos que es el más antiguo dentro del conjunto del arte prehistórico, el arte paleolítico se daba siempre en cuevas profundas.
generalmente en zonas alejadas de la luz solar, en lugares recónditos, y por eso se ha conservado también. Y el arte post-paleolítico se daba en, por ejemplo, el arte levantino o el arte esquemático de esta zona, o de toda España en realidad, se daba en cavidades donde llegaba la luz, donde únicamente era que había un cierto techo y eso protegía las pinturas. Bueno, pues la gran revolución de los últimos tiempos es que hay arte paleolítico, para que nos entendamos, el arte de Altamira, en cavidades donde da la luz. Ya se habían encontrado algunos ejemplos de grabados en piedras y ya había un cierto mosqueo. Y dice, bueno, pues un día va a aparecer otra cosa. Y este arte paleolítico, en algunos aspectos, o sea, se da también en estos alveolos, en estos huecos, en estos tafones, donde encontramos el arte esquemático. Si el arte paleolítico son grandes figuras, ausencia del ser humano, a veces hay polícromos, es lo más raro del mundo, pueden ser dibujos o pueden ser grabados. El arte post-paleolítico resulta que son figuras pequeñas que forman grupos. En el arte levantino y en el arte esquemático no está eso tan claro, pintadas en rojo y con tintas planas, en fin, es otra cosa. Por cierto, donde más concentración de arte de este pospaleolítico tenemos en España es en nuestra comarca. Es algo sorprendente. Si en cualquier zona de España vemos el mapa de la provincia y hay 10 emplazamientos, donde hay 10 allí, aquí hay 100 en el mismo espacio. Aunque últimamente se han dado unas cifras un tanto exageradas, porque no hay que confundir. Existen los conjuntos. Un conjunto es bacinete, que es un conjunto de abrigos que están cerca unos de otros, muy cerca en algunos casos, que se dice que bacinete era un punto de encuentro, era un lugar para la reunión. Luego está el enclave. O sea, un conjunto puede tener varios enclaves. Pueden estar a lo mejor a cientos de metros de distancia, pero es el mismo enclave. Y luego, dentro de un enclave, pueden estar los paneles. Los paneles son los sectores de la cavidad, los sectores en que dividimos la cavidad para poder estudiar por grupos lo que está representado allí. Entonces, la investigación moderna, la antigua, era generalmente una foto, hace 100 años, hecha en blanco y negro, con aquellas cámaras enormes de cliché de cristal, luego a lo mejor un calco, y hoy la cosa es completamente diferente, los sistemas de reproducción y de estudio. Hoy no se concibe lo que dijo Breuil nos han dicho que hay tales emplazamientos con pinturas, pero que son pocas y que no merece la pena estudiar. Hoy día se estudia todo al milímetro. En este plano ya hemos dicho que desgraciadamente en el sector entre Tarifa y la bahía de Algeciras no se registran hallazgos de arte prehistórico. Si se encuentran, mejor. Esto lo vamos a encontrar dentro del Parque Natural del Estrecho, lo vamos a encontrar en la franja costera y concretamente lo que más nos interesa es la zona entre Valdevaqueros y la ensenada de Bolonia. En ese sector podemos marcar 3 áreas. La más importante es la Sierra de la Plata. Es trascendental. Es donde están los abrigos con pinturas, con magníficos. Bueno, hay otro término también a tener en cuenta, el término arte. Ahora se prefiere emplear manifestaciones gráficas, porque hay cosas que no se pueden considerar arte, sino incluso un modo de expresión, un modo de recordar algo, un símbolo
no exactamente la cuestión artística. Entonces tenemos tres núcleos dentro del Parque Natural del Estrecho. Primero es Sierra Plata. Luego tenemos la montaña mágica, que es el macizo de San Bartolomé, que en las fotos de San Bartolomé parece una película de estas del oeste, o más concretamente esa montaña que salía en la película Encuentros en la tercera fase. Es una verdadera maravilla. Y luego, después de estos dos núcleos también definidos, en el extremo hay una serie de abrigos fantasma que todavía no hemos podido estudiar, y digo fantasmas porque ha habido personas, investigadores que no los han encontrado, hay pistas erróneas para localizarlos, y ese asunto lo queremos dejar tamizado. Bueno, vamos a ver aquí esta lista. Cuando se dice es que hay 400 abrigos en el extremo sur, bueno, habrá que matizar, porque sí, puede haber 400 abrigos, pero ¿cuántos enclaves son? Porque Bacinete son 7, 8, y en Bacinete están muy cerca unos de otros, Bacinete 1, 2, etc. Entonces no se pueden contar como 7, sino como 1. Y esto ocurre en otros lugares, por ejemplo, Palomas son 4 cavidades, y sin embargo es un enclave, y hay que poner las cifras en su sitio. Hay muchos abrigos, pero no la fantasía está que cada vez que hablan algunas personas añaden 25 abrigos más, y ya, bueno, ya van a llegar los abrigos ya a ser miles. Muchos son pues muy conocidos, por ejemplo el abrigo del Moro, que tiene una cosa muy curiosa. ¿Por qué se llama del Moro? Muy fácil, su nombre eran las golondrinas, y un día subieron unos expertos allí, unos ornitólogos, y vieron que las golondrinas no eran golondrinas, eran vencejos, y eran vencejos cafres. O sea que era una variedad que se estaba introduciendo en ese momento en España. Y entonces pasó a ser de golondrinas a vencejo moro. Y luego se perdió vencejo y quedó en moro. Pero bueno, ese es un tema en el cual es interesante consignarlo en la documentación, porque además la toponimia es muy importante, más de lo que nos creemos. La toponimia está puesta por algo. Los investigadores tradicionales aprovechaban el topónimo más cercano. Cueva del Piruétano. No, Piruétano es un tipo de peral silvestre, etcétera, etcétera. Puede ser un dato, a lo mejor, para localizar una cueva perdida, etcétera, etcétera. Pero ahora la costumbre es de algunos investigadores, que son más excursionistas que otra cosa, de poner unos nombres muy románticos, ¿para qué? Para que no se sepa dónde están los abrigos. Porque hay personas que tienen la tendencia a decir esto es mío, yo lo he descubierto, yo descubrí la bombilla. Y entonces, para que me tengan siempre en cuenta, no digo dónde está el abrigo, no pongo coordenadas, para que me tengan que buscar siempre que un investigador quiera ver el abrigo. Me parece un poco infantil. Yo he encontrado algún abrigo en el campo por casualidad. O sea, no es que yo lo haya descubierto a base de una serie de experimentos raros, analizado el terreno, sino no le doy importancia. Entonces, muchas de estos abrigos, por ejemplo, el caminante. Por Dios, ¿por qué se llama el caminante? Mi amigo el pobre Lothar Berman murió después de descubrir este enclave que además tenía por lo visto cosas muy importantes. Y entonces no hay modo de encontrarlo. ¿Y por qué se llama el caminante? Por esa poesía caminante de Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ah, muy bonito. Pero haberle llamado cueva del cortijo del tío no sé qué, y a lo mejor teníamos una idea de dónde estaba aquello. Entonces,
de todo esto hay que cribarlo y, en fin, tener conclusiones y reducirlo a sus límites exactos. Ahora vamos a un problema que hemos estado hablando hace poco. El último incendio, y dentro de este área estamos viendo una serie de posicionamientos de enclaves que han podido ser dañados por este último incendio. Entonces estamos elaborando un informe y cuando tengamos el informe hecho, bueno, se presentará a la dirección del Parque Natural, pero por las cosas que hemos podido averiguar, no es el primer incendio, están ocurriendo incendios desde la prehistoria y no hay así daños importantes apreciables. Vamos a ver qué otra cosita hay por aquí. Bueno, hablando ya de nuestro proyecto, hay trabajo de campo y trabajo de gabinete. Yo debo decir que yo soy responsable de la historiografía, o sea, todo lo relativo a las investigaciones sobre ese abrigo, el que sea, toda la cuestión del nombre, averiguar toda la bibliografía que hay sobre ese abrigo, todos estos datos. Pero mi compañero Hugo, que no ha podido venir por su delicadísimo estado de salud, es el responsable del trabajo de campo. Y el trabajo de campo es indispensable. O sea, nosotros podemos hacer una labor de gabinete magnífica, pero si no hay trabajo de campo, pues nada de nada. Análisis de las características orográficas y medioambientales. Ya hemos dicho todo lo que se pueda reunir, todo. O sea, que se hable de tal enclave y lleguemos incluso a determinar pues, especies vegetales que hay allí, etcétera, etcétera. Prospección parietal, o sea, recorrido de toda la pared, todas las paredes que pueda haber, catalogación de las manifestaciones gráficas. Ahora lo que se hace es, aunque sea un simple punto pintado en la pared, se toma nota de él, se apunta y se describe. O sea, es una cosa pesadísima, pero no se escapa nada. Y por supuesto, cada punto, cada grafema, cada elemento gráfico que pueda haber, tiene su descripción, su ficha y con todos los detalles. O sea, es un trabajo minucioso, como tiene que ser cualquier trabajo científico, y pesado, porque si fuera de otra manera sería como hace 100 años. Y luego registro en 3 dimensiones y virtualización, o sea, todo esto ponerlo, o sea, en el trabajo en 3 dimensiones tenemos aparatos para poder hacer la topografía de las cavidades, lo cual es interesantísimo, ahora veremos por qué razón. Y todo esto tiene que estar reflejado, o sea, tiene que estar digitalizado y tiene que ser accesible por los medios modernos. Vamos a ver más cositas, a ver qué nos sale por aquí. Trabajo de gabinete. Bueno, por supuesto, el tratamiento del material fotográfico, selección y ensamblaje de calcos. Los calcos antiguamente se hacían por las bravas. En tiempos de, por ejemplo, el abate Breuil, se ponía un papel transparente, ellos llamaban papel cristal o una cosa así, y se conservan calcos maravillosos, curiosamente, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Porque hubo un tiempo en que la investigación sobre prehistoria y arte prehistórico, curiosamente en España, estaba centralizada en el Museo de Ciencias Naturales. Y estaba más en relación, por ejemplo, con la geología que con disciplinas de otro tipo. Por ejemplo, uno de los grandes padres de la prehistoria, del arte prehistórico español, es Gómez Moreno. No, Gómez Moreno no, perdón. En este momento, la pareja que investigó esta zona
era Cabré, y ¿alguien se acuerda? Yo que se me ha olvidado en este momento. No, Gómez Moreno es... Bueno, ahora me acordaré. Son las cosas que nos pasan a los mayores, que a veces nos olvidamos de algo muy conocido. Mientras no nos olvidemos de nuestro nombre, todo va bien. Pues bien, este señor, que no me acuerdo del nombre, este era geólogo, uno de los padres de la geología española, y derivó a ser un experto en este tipo de trabajos. Bueno, calcos. Los calcos ahora son de tipo digital. Quiere decir que se puede estar trabajando sobre una pared decorada y no tocarla en absoluto, absolutamente para nada, con los medios que hay ahora. Se trabaja con unas escalas, etc. Procesamiento de modelos tridimensionales, el escaneo que hemos hablado, la fotogrametría. Estas palabrejas, ¿a qué nos van a conducir? A un conocimiento por una serie de procedimientos relacionados con la topografía a gran escala, esto de las curvas de nivel y tal, que permitan reproducir en un momento dado, en 3 dimensiones, una cavidad. Y ahora veremos la importancia que esto puede tener para la conservación de las pinturas. Es lo que se llama una neocueva. Ahora no se entra en Altamira. Se ha hecho una reproducción perfecta. También había una reproducción parcial muy interesante, muy bonita, en los jardines del Museo, del Museo Nacional de Arqueología. Y estaba bastante bien. Y esto, con los medios que hay ahora, se puede traducir, y si encima lo combinamos con otros más complicados, en poder reproducir una cavidad. Pongamos por caso que esta sala es una cavidad con pinturas, imaginémosla completamente irregular y tal, podría reducirse y sacarse automáticamente los datos para poder hacer una copia, lo cual es una revolución. Bueno, levantamiento topográfico, bla, bla, bla. Y ahora aquí hay algo importante: difusión y socialización de los resultados, congresos. Bueno, se habla mucho de los daños que sufre el arte, ese tipo de arte. Hay muchos modos de protegerlo, la mayoría, para mi punto de vista, erróneos. ¿Por qué digo que son erróneos? Bueno, mi amigo Lothar Bergmann, que estaba muriéndose, se encerró en la cueva del Moro y dijo: aquí me dejo morir hasta que la administración no cierre la cueva y la proteja de daños. Y automáticamente, esto me lo contó Julián, que Julián estaba entonces metido en la Junta, Julián Martínez, y vinieron a la carrera y cerraron la cueva para que ese hombre se fuera a su casa o al hospital. Pero yo digo, bueno, ¿qué han hecho las cuevas de malo para que las encerremos? Porque los cerramientos son necesarios, pero son espantosos. Y además tienen la virtud, entre comillas, de incitar la curiosidad de los buscadores de tesoros. Dicen: uy, esto lo han cerrado, pues yo voy a entrar como sea, porque aquí tiene que haber algo, o sea, que puede ser contraproducente. Yo, en fin, siempre estoy abogando por otro tipo de cerramiento, que es el cerramiento perimetral, que consiste en que si tú estás en la entrada de la cueva, no ves el cierre. ¿Por qué? Porque se ha alejado unos metros y se cierra el perímetro alrededor de la cueva y ahí no entra nadie. Únicamente se permiten entradas desde una autoridad que maneje las llaves, para investigación o para visitas muy controladas, que si no se hacen, mejor. Ahora diremos el porqué. Entonces me dirán: bueno, es que ese cierre perimetral puede ser carísimo. Y yo digo: en España hay dinero de sobra. ¿Por qué? Porque un país que tiene 17 gobiernos, solapándose unos con otros, pues yo digo que tiene que tener muchísimo dinero. En fin,
Solo digo yo, no sé, igual estoy equivocado. Entonces es un patrimonio insustituible y el dinero que se invierte en su protección no está tirado a la calle. Al contrario, y luego hay que pensar en una cosa. El arte prehistórico no es nuestro, no es una herencia que hemos recibido. Pertenece a nuestros descendientes, que nos pueden reprochar el no haberlo protegido. Entonces, tenemos una responsabilidad contraída. Y hay algo que puede defender el arte prehistórico. Una señalética adecuada. La mitad o la mayoría de las tropelías no se hacen conscientemente, sino por ignorancia. Ha habido pinturas poco visibles que incluso personas formadas me han llegado a decir a mí que no, que eran manchas que eran pareidolias. O sea, cuando una cosa parece otra. Que eran manchas de óxido. No lo son. Son pinturas muy desgastadas. Entonces llegan a la cueva, se beben 1 litro de vino y a continuación pintan el nombre de la novia o lo que les parece. Y generalmente no lo hacen por vandalismo ni maldad, sino por ignorancia, por no saber que allí hay algo insustituible. Claro, lo que no podemos hacer es lo que hizo mi amigo el investigador alemán Uwe Topper, que le echamos la bronca, y es que pintó en la pared de una de las cuevas prohibido tocar las pinturas. Y yo, por favor, Dios mío, peor el remedio que la enfermedad. En fin. Entonces, un apercibimiento de las sanciones que puede haber si hay cualquier tontería. Una información, una guardería, porque hace unos años se habló de una nueva guardería forestal muy preparada, pero por lo visto por problemas de tipo económico, pues no salió adelante la idea. Creo que se hicieron oposiciones y tal, e incluso se habló de preparar a los guardas, cosa que es algo bastante sencillo, en que estén preparados para eso. Luego, el estudio de lo que es el depredador. ¿Cuándo vienen los depredadores? Pues fin de semana. ¿Por dónde vienen? Por aquí. Pues córtales el camino, dile, mira, acampa, o cómete el bocadillo por este otro lado, porque por aquí no puedes. O sea, estar en el campo, estar sobre el terreno. Luego hay algo que es lo más importante de todo bajo mi punto de vista, más que las sanciones, más que los avisos, más que la vigilancia, más que los cierres perimetrales, y es la mentalización. Aquello que se desconoce no se protege. Es muy interesante que hace varias décadas hubo unas denuncias sobre que se estaban matando flamencos en las marismas del río Palmones. La denuncia la pusieron unos niños. ¿Por qué? Les habían hablado de todas aquellas cosas y tal, y no los adultos, los niños pusieron la denuncia ya que se estaba cometiendo. Entonces, si la persona sabe, pues la persona, en fin, ya tiene más cuidado. Luego también una medida de protección, y ahí entraba lo que yo decía de la reproducción de las cavidades, son los centros de interpretación y las neocuevas. Hay poblaciones de la Costa del Sol que quieren hacer la reproducción de la cavidad de su pintura y además quieren crear con eso un atractivo turístico apartado, porque lo interesante es que la gente no suba allí. ¿Y por qué? Además, el turista se decepciona. Mucha gente ha subido y con la lengua fuera ha visto pinturas y dice, pues no es para tanto, si no se ven, si están desgastadas, si están borrosas, pues mira, para eso mejor en un centro de interpretación, pasadas las figuras por el sistema de stretch y tal, tú ves todo esto y te están poniendo un audiovisual y te estás enterando perfectamente.
y tienes allí unas fotos enormes de la vegetación y te vas a enterar y vas a disfrutar más que si te matas subiendo a lo alto de la sierra, sin control ninguno. Además, porque todavía una cosa controlada pudiera ser admisible. Lo que no puede ser es las cosas abiertas, que todo el mundo haga lo que le parezca. Que hay personas que tienen cuidado y personas que no lo tienen. Entonces, ha habido una ingenuidad muy grande de, por ejemplo, no querer que se supieran las coordenadas de los enclaves, porque se decía, si están las coordenadas, saben ir. Y digo, el que va a ir con el litro de vino y el spray no se anda con coordenadas. Simplemente sube y hace lo que tenga que hacer cuando esté borracho ya. Por eso, el ocultar las coordenadas de un descubrimiento reciente, eso se debe comunicar a las autoridades pertinentes. Luego, estamos viendo al tema del trabajo que tenemos entre manos. Hay una cosa que, ¿qué ocurre si un día sobre una pintura llegan y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, alguien pone un elemento encima, una pata de un repetidor de algo? Oh, es que eso no puede suceder. Pues bien, en las pinturas que hay en el término de los barrios, el pajarraco, se resintieron de las explosiones para hacer la presa del Charco Redondo. Y había unas grietas y unas cosas terribles. O sea, que muchas veces las obras públicas, bueno, pueden perjudicar de una forma o de otra. Claro, naturalmente en el parque natural, cualquier cosa que vaya del estrecho, cualquier cosa que vayan a hacer, sea lo que sea, tienen que avisar. Pero esto se puede hacer, puede ser absolutamente imprescindible a otras zonas que también tienen arte y que no tienen realmente ese control. Y bueno, pues vamos a ver algunas cositas también. Aquí tenemos el famoso enclave del moro, o de las golondrinas, o del vencejo moro. Este fue el gran descubrimiento de Lothar Bergmann y tuvo una trascendencia impresionante. Se puede decir que la investigación sobre el arte prehistórico en nuestra zona se debe a tres hallazgos oportunos. Uno, el tajo de las figuras. El tajo de las figuras y el escándalo, aunque en el buen sentido que supuso su descubrimiento, hace que desde 1913 hasta par de décadas después se descubriera, se investigara, se publicara. ¿Por qué se dejó eso? Por una frase desafortunada del libro de Breuil y Burkitt, que dicen: hemos explorado toda la región, además de la mano de expertos guías, bien encontrado unos 57 enclaves, creo recordar, dice, y podemos llegar a la conclusión de que ya no va a aparecer nada más importante. Entonces los investigadores pues giraron el timón y se fueron a otras zonas, y alguien pensaba seguir las líneas de trabajo de Cabret o de Breuil, pues iba al Levante español o a donde fuera, donde tenía seguridad de que sí iba a poder encontrar cosas. Hubo décadas que aquí no se hacía absolutamente nada. Y se fue recuperando todo, más bien por iniciativa popular que por iniciativa, vamos a llamarle, académica, y llega el segundo descubrimiento que crea el gran escándalo, que es el escándalo en el buen sentido, ruido, que es la jalta en Jimena. Se pone de golpe todo de moda, se vuelve a... Pero claro, es algo tan extraordinario, eso tan sorprendente. Y el tercero, ¿cuál fue? Pues la cueva del Moro, que además arregló un problema que había. Había, por ejemplo, se sospechaba que había en la cueva de las Palomas una cabeza de Équido que tiene más de 100 citas bibliográficas.
que sí, que no, que no, que sí, que sí. Pero resulta que no había un convencimiento absoluto de que esa cabeza de caballo fuera paleolítica. Pero después de este hallazgo encontró Lothar una serie de grabados que eran completamente paleolíticos. No solamente se demostró que era paleolítica la famosa cabeza de la Cueva de las Palomas, sino que automáticamente todo se revisó y ahora mismo, por ejemplo, los investigadores que están más al día, como mi amigo Diego, pues han podido hacer ya catálogos y bueno, y precisamente se han hecho trabajos geniales que nos desviarían ya un poco de lo que es. Y es más, se está investigando el tema de las manos, las siluetas de manos, que son algo apasionante, y estas siluetas de manos hechas por una especie de, vamos a llamarle estarcido, pulverizado, son muy arcaicas, muy arcaicas, y se está hablando ya de un arte neandertal, por lo menos se puede atribuir al hombre de Neandertal una serie de grafismos que ya son muy serios, y posiblemente dentro de poco, bueno, ya hay un debate internacional impresionante, y en esto podemos decir que ha participado muy activamente el grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, y en este momento el tema neandertal y el tema del arte, o por lo menos representaciones gráficas neandertales, está de la máxima actualidad, está vivo completamente. Y claro, está todo el mundo como loco estudiando el tema. Y es muy curioso que todavía mi amigo Martí Mas, cuando empieza a investigar el Tajo de las Figuras de nuevo, pues habla de los calcos, pero todavía de los calcos directos, unos calcos que hacían con lámina de acetato y trabajando y calcando las figuras con rotuladores y todo eso. Bueno, eso ahora es prehistoria, en comparación con los métodos que hay. Y el sistema este de estrés es impresionante, porque estas imágenes que ven ustedes ahora no he podido intercalar una de los últimos hallazgos. Este équido que vemos aquí, que parece una yegua en estado de gravidez, tiene círculos, una especie de dianas en la parte ventral, que aquí no se pueden ver, porque aquí no lo hemos pasado por el sistema del este. Pero eso es una pena, porque esta documentación me la ha mandado mi amigo Hugo y no ha incluido esta otra. Eso no se veía a simple vista, pero con los mágicos sistemas que hay ahora sí se puede ver perfectamente. O sea, es grabado con pinturas y no una simple superposición por casualidad, sino que están encerradas en lo que es, digamos, el vientre de este animal. Y pasamos aquí, bueno, vemos algunos ejemplos de cómo se trabaja, lo que puede ser un resultado final, y todo eso siempre tiene, en fin, que interpretarse. Porque aquí vemos que esta mancha blanca o es algo que se ha desprendido de la pintura, o es algo líquido, por ejemplo, que puede haber encima. Pero al pasarlo por el sistema Dressel, parece como si intencionadamente se hubiera creado este hueco. Por lo tanto, tampoco hay que fiarse de las últimas novedades, ¿eh? Las cosas tienen que ser matizadas y controladas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos arte pospaleolítico que también hay que revisar y hay que poner completamente al día.
vemos aquí más manifestaciones de este arte bastante difícil de interpretar, como es el arte esquemático. Quiero decir que en la interpretación de arte prehistórico hay que tener muchísimo cuidado. Está el fenómeno de la pareidolia, que es cuando vemos en las nubes una cabeza o en las manchas de la pared, o sea, aquello que creemos que... Bueno, pues he visto personas con una formación científica extraordinaria, como era, por ejemplo, la doña Concepción Blanco de Torrecillas, directora del Museo de Cádiz, que era de las personas más preparadas y con un sentido científico y racional de las cosas, pero tenía una debilidad que eran las pareidolias y estaba siempre viendo en las manchitas cabecitas de patitos y digo, doña Concha, parece una cabeza de un pato, pero no quiere decir que es una cabeza de un pato y cosas de esas. Eso es muy peligroso, muy peligroso. En fin, hay que tener muchísimo cuidado. Lo digo a cuenta de que unos grandes amigos míos han hecho una interpretación de las pinturas de la Baja Alta creyendo ver naves medievales en vez de naves prehistóricas. Y claro, sí, por supuesto, en la Edad Media también había naves que tenían un solo mástil, naves que tenían cordaje, naves que eran un poco fusiformes, y eso ha sido desmentido por los investigadores de la Universidad de Granada, que no han discutido nada en absoluto, simplemente han analizado los pigmentos, han sacado la edad, y la misma edad que el resto de las pinturas que hay. O sea que eso es un asunto que no ha servido para nada. No, una idea que parece que, pero ya está. Siempre hay que tener mucho cuidado. Bueno, estamos hablando de hacer todo género de planos, lo que haga falta. Aquí vemos que hay cuevas que se protegen solas. Por ejemplo, aquí tenemos la cueva de la Jara, que es verdaderamente complicado. Cómo se complicaron la vida de subir allí arriba para hacer sus grafismos y sus cosas allí. Es que es complicado, es bastante complicado. Y sin embargo otras cuevas otras cavidades son de facilísimo acceso. Vamos a verlo ahora. Bueno, pues estamos llegando al final. Iba yo a hablar de barcos, pero veo que hemos llenado una hora con todo esto. A los amigos que les he prometido que hablaría de barcos, bueno, yo voy a tocar un poquito nada más. La siguiente, vamos a ver si la tengo aquí, porque toca cosas de tipo prehistórico. Y prometo una conferencia en otro sitio sobre arqueología naval, que al fin y al cabo iba siendo un sustituto, que quedaba yo sin fuerzas con la conferencia de mi amigo Hugo. Vamos a ver, tengan un poco de paciencia, vamos a dejar esto puesto y vamos a tomar un café. ¿Qué hora es? Son ya las 6. Bueno, pues yo dejamos esto interrumpido y vamos a ver si aquí encuentro aquí. Aproximación a la arqueología naval. Muy rápidamente vemos aquí que yo hago una aproximación. Primero, referencias. Referencias es un tipo de nave que pueden ser fuentes gráficas, pero estas son dificilísimas de interpretar. Por eso llamo referencia, se sabe que es una nave, pero poco más. Luego, saltando aquí, vemos referencia por fuentes escritas. Ahora volvemos a la Jalta. Luego nos encontramos con embarcaciones reconstruidas. Esto ya lo veremos en otro momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a volver a la Jalta, que es lo que nos interesa ahora. Bueno, esto fue el gran escándalo.
Parece ser que este cuadrado, que se interpretaba como un puerto, parece ser que es la última noticia que tengo, es que puede ser un cobertizo. Aquí efectivamente hay naves con remos, hay naves con cordaje, hay naves con vela, pero poco más. Tratar de convertir esto en planos y en cosas es muy difícil. Naturalmente estas pinturas se pueden analizar gráficamente de muchísimas formas, pero de muchísimas, y esto sin necesidad de llegar al sistema DSM. Todo esto forma parte de un conjunto grande que las naves, con su espectacularidad, han eclipsado a cosas tan interesantes como un idolillo que hay, en fin. Bueno, pues las naves tienen, parece ser que tenemos remos rectos, y aquí canaletes, que son los remos de las piraguas que tienen una pala. Parece ser que hay adornos de popa y proa. Parece ser, es propio de otras representaciones de naves protohistóricas e incluso prehistóricas. Por ejemplo, en esto del arte, vamos a llamarlo un poco ingenuo, es muy curioso, cuando un marinero hace una maqueta de su barco, pues suele exagerar aquello que le llama más la atención. Si lo que le llama la atención es el timón, pone un timón muy grande. Aquí a este señor le llamó la atención los cordajes, por supuesto. Y aquí fue capaz de distinguir perfectamente canaletes, lo cual nos indica una embarcación de pequeño tamaño, y esta que no solamente tiene vela, tiene aquí una verga, clarísimamente, parece que tiene aquí un mascarón de proa y otro de popa y los remos rectos, pero aparte de esto, muy poco más se puede sacar, salvo que podamos comparar con otros hallazgos que se produzcan. Primero se pensó que eran barcos fenicios, interpretados por los señores de la Jalta. Al parecer, no. Son las representaciones más antiguas del Mediterráneo, ya demostrado científicamente. Alguien ha intentado reconstruir estos barcos. Fijémonos que uno de los barcos de la Jalta está detrás. Pero esto es una reconstrucción que no tiene solidez realmente. Bueno, y ya voy a dejar, he hablado de la Jalta y vamos a tomar un café. Dejo esto puesto. Y con el vale este nos llegamos, siguiendo la acera esta, a la cafetería. Yo les conduzco del centro de la UCA, de la universidad, y allí puedan tomar un café y unas pastitas y todo eso. Y dentro de un ratito, pues, nos reunimos aquí de nuevo y asistimos a la conferencia de alguien que ha hecho un esfuerzo enorme por venir y que desde luego es una verdadera autoridad en el tema que va a tocar, que es precisamente catedrático de la Universidad de Cádiz. Muy bien, señores, adelante. Cambios fuertes que ocurrieron numerosos en el Cuaternario los eliminaría. Pero eso es muy complejo porque ellos se habían adaptado a cambios climáticos en sucesivas ocasiones. Causas fisiológicas. Esta es una de las hipótesis que está más en boga, es decir, la mezcla de modernos, nuestros ancestros con neandertales les transmitirían enfermedades que su sistema inmunológico no podría soportar, ¿no? Y es un tema que ocurre como cuando llegan los españoles a América y transportan las enfermedades que eliminan, generan verdadera esquilmación de población, ¿no? Es un tema que se está trabajando mucho por toda la arqueología biológica que hay actualmente en marcha. Ideas de capacidades cognitivas superiores, esto está en cuestionamiento también por la perspectiva del avance de estas manifestaciones. Hay autores como Antonio Rosas que consideran que algunas especies llegan a extinguirse, pero es que hay autores como Eric Tincaus o Joao Zillao que dicen que no se extinguieron, que se mezclaron con nuestros ancestros y que nosotros llevamos genes de Neandertal. Es una realidad que la ciencia está documentando, ¿no? Porque todos los aquí presentes tenemos genes de Neandertal, los europeos occidentales. Varían de la proporción.
entre 2-4%. Pero es que en zonas de Asia y sudeste de Asia, incluso 6 y 8% de poblaciones que habitan planeta Tierra en este momento. Unificados y mezclados también, pasamos a la siguiente, Carlos, con un tema de otra población, otro grupo que se llama Denisova, que es una nueva especie que sale en la zona de Asia Central, que se mezcló con los dos grupos, tanto con neandertales como con modernos. Aquí he querido traer al premio Nobel, Svante Pääbo, que ha tenido premio Nobel de Medicina por este tema, es un investigador sueco que trabaja en Alemania. Este es nuestro querido amigo Antonio Rosas, en el CSIC, con los huesos y la mandíbula del Sidrón, que lo ha trabajado con Carmen Argueta, es el otro gran genetista español, y verdaderamente han hecho un trabajo formidable en revistas porque la cola del Sidrón es sensacional también en Asturias, ¿no? Una gran cantidad de registros neandertales. Y estos mapas mostrarían estos temas de, evidentemente, la zona de Oriente Medio es una gran zona de hibridación y de expansión, pero atentos, como comentamos, a nuestras regiones, ¿no? Pasamos porque son mapas de Antonio Rosas, hoy ya integrando los yacimientos aquí del sur, Verdales, Cima de las Palomas, Bajondillo, los yacimientos de Gibraltar, y se ve claramente que la unidad de los trabajos, tanto de morfología como de genética, que se plantean varias movilidades de grupos neandertales de la península hacia Europa y de Europa hacia la península, en el ámbito de los 300.000 años que vivieron. El tema, como digo, es muy complicado y claro, pongo imágenes de revistas muy punteras donde se publican este tipo de hallazgos. Está por un lado el hallazgo de Denisova, que ha sido también una auténtica revolución en los estudios prehistóricos. Se conoce, fíjense, solamente algunos dientes y alguna falange de mano, pero los estudios de ADN han podido ver la vinculación con humanos modernos y con neandertales, o un yacimiento también formidable en Israel, de Serramla, que se plantea también como una especie de ancestro común. Toda esa zona de Oriente Medio, como digo, es de gran interés, pasamos, pero hay otros temas. Y temas también en el jardín de hace unos pocos meses, con donde plantean, por ejemplo, la documentación clarísima que en 44.000 hay una mezcla de neandertales con modernos, en estos de Bachequiro, que está en la zona de la actual zona de Chequia y Eslovaquia, y Oase, un sitio al sur de Alemania, que estaban cruzados claramente, Orranis y Celaticum, que son los más antiguos humanos modernos, que es una mujer negra que se documenta en esta zona de la Europa del Este, en una cronología muy clara entre 45 y 47. Hablaría de la entrada claramente de poblaciones africanas en Europa, muy bien datado y publicado en esta revista. Es decir, hubo mestizajes, somos de origen africano y todos llevamos una mezcla de ADN neandertal, ¿no? Pasamos, ¿no? En la península ibérica el tema desde los últimos 20 años ha tenido un gran interés, porque tanto Zafarraya como Goran Cave aquí en Gibraltar se dataron con los sistemas que había en los años 90 y 2000 en cronologías que se iban a llegar a considerar los últimos neandertales. De hecho, Clay Philipson consideró el último refugio de Neandertal, ¿no? En cronologías que ellos lo dejaban y estaban las dataciones de carbono 14 en torno a 30.000, 31.000, incluso algunas más bajas, ¿eh? Vale. Como hay mucha investigación en estos sistemas por químicos, por físicos, en el propio laboratorio de Oxford se precisó la técnica, por una técnica que se llama de ultrafiltraciones de carbono 14, se redató algunos yacimientos como Zafarraya, el colega recientemente fallecido, o Cecilio Barroso, y dio unas cronologías mucho más antiguas, se retrasaron 15.000 años. Nosotros en Ardales hemos tratado por esa técnica con la Universidad de Colonia y mantiene esas cronologías antiguas. ¿Qué es lo que planteó el prehistorador que he mencionado antes, portugués, que trabajaba entonces en Barcelona, Joao Cidao? La frontera del Ebro. Es decir, los humanos modernos se quedarían en el Cantábrico, Cataluña y toda la cornisa del norte de la península, y que el sur sería el refugio de los últimos neandertales. Esto ha ido cambiando también y precisándose. Vamos a verlo. Ahora voy a ver yacimientos de Málaga y de Cádiz, para que vean la riqueza que está teniendo este tema. Este es un libro, una guía divulgativa que vamos a sacar ahora en breve con algunos compañeros del panorama actual de los sitios en Málaga, tanto en la zona de la Sarquía, la zona de Antequera, la zona del Guadalteba, menos, como ven, por la zona occidental, pero se ha prospectado menos y está tremendamente urbanizado, ¿no? Y muy transformado, pero hay yacimientos en Manilva y llegando hacia la parte del campo de Gibraltar, y pasamos, y los yacimientos en la banda atlántica de Cádiz. Fue un proyecto que hicimos en los 90 y en los 2000, desde la Universidad de Cádiz, desde la zona de San Fernando hasta Algeciras,
todo el entorno de la zona del río Salado, la laguna de las Jandras, los yacimientos de la zona de Baelo, de Bolonia y la zona de Tarifa hacia Algeciras. Pasamos. ¿Por qué? Porque estos grupos humanos tenían una cantidad de recursos fabulosos para su modo de vida. Tenían, en principio, los emplazamientos, aquí Boquete de Zaffarraya. Tenían muchísima madera, leña, vegetación, recursos minerales. Aquí es un paisaje del Pollé, de la alta Sarquía, en Alfarnate. Agua, fundamental. El agua, siempre la vida humana ha estado junto a la fuente. Ya en momentos más avanzados de población, de recursos agrícolas en los FIS, zonas de leña. Y luego en el litoral, mariscos y peces. Es decir, todo lo que necesitaban estas poblaciones para su vida. Pasamos. El mismo tema que hemos visto en el estrecho ocurre en este caso en la bahía de Málaga, ¿no? Desde la zona de Bajondillo en Torremolinos hasta Nerja. Grandes descensos de la plataforma litoral, con lo cual muchos yacimientos están bajo el mar. Pero cuando esta es la Sierra Tejeda, este es el pueblo de Altaucín, donde hay también momentos de bastante frío y que verdaderamente dentro del paralelo 40 que comentamos, pues hubo momentos auténticamente fríos. Hay una imagen de una publicación reciente donde hemos centrado estudios en recursos marinos. Pasamos. Aquí se ha hecho una situación, vamos a hablar ahora un poco de Cueva de Ardales y de Sima de las Palomas, un proyecto hispano-alemán que hemos desarrollado con los colegas de Neanderthal Museum. Las dos cuevas están en el surco intrabético, en una zona de unos paisajes formidables, al fondo de la serranía de Ronda Cádiz, en la parte de las espaldas de los montes de Málaga, la bahía de Málaga, está aproximadamente a los 50 kilómetros actualmente de la línea de costa, pero en momentos prehistóricos estuvo a más de 60 kilómetros. Pasamos. Aquí es la garantía de esa seguridad que nos da la arqueología para la documentación del arte paleolítico, no por neandertales. En una de las zonas de Cueva de Ardales excavamos diversas costras que se datan por uranio torio, muy bien datadas, y como he comentado, por las dataciones de carbono 14 en el laboratorio de la Universidad de Colonia, en Alemania, ¿no? Y las cronologías se van al límite actual del carbono, que estamos por debajo de 50.000, ¿no? Claramente con paleolítico medio. Con un hiatus y luego con cronologías hasta 43.000, que es el último neandertal ahí en Ardales. Pasamos. Está con un cuadro material clarísimo de estas poblaciones. Para los estudiantes, núcleo centrípeto, Lascaux de Valois, Raedera. Tenéis que Sima de las Palomas, de Teba, la otra cavidad que está a unos 14 kilómetros, es un complejo cárstico, es formidable, tiene una cantidad de cuevas, de simas, con una cultura material muy similar. Núcleo centrípeto, Lascaux de Valois, es decir, un conjunto claramente neandertal, también con los estudios funcionales que realizó Ignacio, y las cronologías. Esto es muy interesante. Cuando acaban los neandertales hay un momento prácticamente de vacío, de ocupación, que lo hemos visto por un momento de aridez, un momento de falta de agua y sobre todo de la microfauna, que es muy sensible a estos temas e indica claramente el vacío de población, prácticamente no hay ocupación, que se retoma en el comienzo del Paleolítico Superior, lo que se llama gravetiense como cultura, y ya sigue toda la riqueza del Paleolítico Superior en la zona. Planteamos la hipótesis que el gran campamento estaría en Sima de las Palomas de Teba, en Ardales vivían en el exterior, en Cucarra, y la cueva sería un lugar de actividades especiales, es decir, un lugar de refugio, pero también un lugar para las manifestaciones de arte, ¿no? Aquí tenemos la evidencia de las dos poblaciones que no conectaron, en estas cuevas no conectaron. Esto es también muy interesante, no se puede dar un panorama con los conocimientos actuales, global de los mestizajes y de las hibridaciones, que pueden haber ocurrido en Nerja o en la bahía de Málaga, pero en estas dos en concreto no, hay un decalaje, no se vieron ambas poblaciones, en Ardales y en Paloma, pero dejaron sus manifestaciones gráficas muy claras. Y lo que sí, pasamos claro, pero sí queda la evidencia también en publicaciones internacionales de que esas manifestaciones gráficas son de esta cronología, por debajo de 60.000, que es un verdadero golpe a todos. Recordarán que estudiábamos en el bachillerato, en las escuelas, que el arte era de los cromañones, como se llamaba entonces, y se fijaba 40.000 la fecha, ¿no? Entonces esto es que ha cambiado completamente los manuales de historia. Evidentemente esto ha levantado un ruido tremendo. Yo huyo de las polémicas, no me gustan, ¿no? Pero hemos tenido que responder y responder y responder, y estamos en el debate, es un debate científico
y trabajamos con los datos que nos vienen. Se ha datado y redactado. Ahora, al datar también las cuevas del Rincón de la Victoria, todavía inéditas, vienen dataciones también antiguas que van a reforzar estos planteamientos, y es un tema que se está dando no solo aquí en el sur, también en Maltravieso, en Cáceres, que ocurre igual, en ese caso con las manos, que también son muy antiguas, en este caso investigados por Hipólito Collado, y en el Cantábrico, en la zona de Puente Viejo, en Monte Castillo, en La Pasiega, que también tiene esta cronología. Es decir, y ya hay una cueva en el sur de Francia que también tiene cronologías. Esto va a ser cuestión de datar, redatar y revisitar muchas cavidades. Yacimientos importantes de este contexto, además de Ardales y Paloma. Recordado el Cecilio Barroso, que falleció hace poco, en el gran yacimiento de Zafarraya, que tuvo además la valentía de cambiar su hipótesis, lo cual no es muy común en los investigadores, pero era un científico, con los datos que tenía lo volvió a publicar y retrasar las cronologías muy similares a lo que a nosotros nos está dando, con industrias muy en la línea, ahí sobre todo cabra ibérica. Pasamos, aquí siempre intento recordar a mi querido maestro Enrique Vallespí, que fue mi profesor en la Universidad de Sevilla. Con él aprendí muchísimo, y todo el territorio del Arco Vélez, este es el librito que yo hice de mi tesis doctoral, y yacimientos que tienen también un futuro. Hay una visita con Carlos Díez, con Edad Carbonell, a sitios de la Sarquía de Málaga. Pasamos. Adelante, Roberto. A ver si ahora... Sí, ¿no pasa? No. Al revés, vamos. ¿Ahora? Adelante, vale. Esto es un panorama de lo que ahora mismo estamos estudiando, yacimientos de la zona de Antequera en Málaga, con estudiantes aquí de la UCA, que es una manifestación tremenda. Porque claro, una vez ya conocido en las cavidades, es ver su movilidad a su territorio. Pasamos tanto en el interior como en el litoral. En este caso es un compañero en activo, Julián Ramos Fernández, que él es el que investiga las cavidades de la Bahía de Málaga. Es en la zona de La Araña, término municipal de Málaga, casi el límite con el río Totalán, y que tiene las mismas cronologías para la última ocupación neandertal, y también con recursos marinos y unas industrias formidables. Es otro auténtico barrio cavernícola, como el de Tánger, ¿no? Exclavado, ¿no? Pasamos. Compañero Miguel Cortés, catedrático de la Universidad de Sevilla, que estudió el yacimiento de Bajondillo. Fíjense Torremolinos en los años 50, ¿no? Todo era huerta, era una cosa formidable, ¿no? Cómo se ha organizado, y en el Paseo de la Carihuela, a la construcción de un edificio, en un travertino que hay ahí, es donde ha salido el yacimiento de Bajondillo, que está en la línea de Benzú claramente, con cronología similar. A 150.000 tiene lo mismo que en Benzú, la explotación de recursos marinos y una tecnología mostreriense. Por eso es uno de los yacimientos que nos refuerza la hipótesis de contacto entre las dos orillas. Igual los nuevos estudios que estamos haciendo con Pedro Catales, con Mar Espejo, fueron cuevas que investigó el profesor Javier Fortea, que fue catedrático de Oviedo, y que era un gran investigador, pobre también recientemente fallecido, pero ya hemos documentado paleolítico medio en estas cavidades del Rincón de la Victoria. Pasamos aquí en Gibraltar, en la Algeciras, evidentemente de Gibraltar, ¿no? Es formidable el trabajo que han hecho los colegas, el equipo hispano, británico, puesto que fue Freelinson, pero también con Giles, y el nivel 4 es el que tenía paleo medio, y el nivel 3 es el paleolítico superior. Cómo sería el espacio de esta bahía de Algeciras en los momentos fríos y cómo es actualmente, ¿no? Con el mar prácticamente batiendo Goran, Vanguard y Albiorre, las tres cavidades de ahí, ¿no? Pasamos. El panorama viene prácticamente de todo el litoral atlántico, desde Cádiz hasta Algeciras, y como han visto continúa por la costa de Málaga, ¿no? Aquí algunas manifestaciones de la zona del litoral, por ejemplo en Conil, ¿no? El arroyo Salado, ¿no? O toda la zona de la Janda. Nosotros llegamos a publicar la monografía de este proyecto, ¿no? Puesto que evidentemente todo esto, si no se publica, no sirve para nada, ¿no? Y muestra una riqueza formidable de estas poblaciones neandertales en el litoral de la provincia de Cádiz. Pasamos incluso en sitios que, bueno, que muchos de ustedes incluso habrán ido a la playa o a estas zonas, en la zona de Tarifa, en la zona de Arroyo Puerto Bajo, o incluso en la propia ciudad de Cádiz. Este es Pelayo Quintero, otro investigador muy interesante en lo que se llamaba la zona de los Graci en la actual ciudad de Cádiz, o yacimientos aquí de la zona de Tarifa, con un registro grabado, ¿no? Similar a este de Neandertales que hablamos, ¿no? Vale. Y ahora avanzamos ya para dar un paso diferente hacia las poblaciones de Paleolítico superior. Ocurriría igual
en lo que se llama estadio isotrópico 2, el nivel del mar volvió a bajar bastante. Debe haber muchos sitios con paleolítico superior bajo el mar, tanto en la bahía de Málaga, en la bahía de Algeciras, todo el litoral atlántico, y el mapa de yacimientos paleolíticos superior de Andalucía, que se va llenando afortunadamente. Pasamos. Cueva de Ardales, en ese proyecto hispano-alemán también hemos logrado documentar paleolítico superior bien estratificado y con cronología segura. Tenemos lo que se llama gravetiense, entre 35 y 26.000, y solutriense. Pasamos. Los registros son clarísimos, son los dos niveles de ocupación muy evidentes, no muy claros, con manifestaciones tanto de su industria lítica, de colgantes, y en paralelo están todas las manifestaciones del gran arte de Ardales. Pasamos. Con un tema también de interés, las conchas llegan también al interior y muestran la movilidad de las poblaciones desde el litoral hacia el interior. Esto ha sido otro tema de gran interés, también publicado en revista internacional de impacto, porque indica la movilidad de estas poblaciones durante más de 60 kilómetros en cronología en torno a 30.000 años, ¿no? Es decir, pero estos son ya ancestros nuestros, ¿no? En este sentido, ¿no? Aquí la estratigrafía de Cueva de Nerja es sensacional. Creo que tendré aquí a Luis Efrén Fernández dentro de esta jornada para el jueves, me parece que es cuando viene Luis Efrén, y va a explicar la cavidad. La Cueva de Nerja ha tenido numerosos estudios, destaca la figura del profesor Jordá, un equipo muy amplio, una bibliografía tremenda, tiene toda la secuencia del Paleolítico superior hasta la historia reciente, pero no tiene por ahora Paleolítico medio. Así es la arqueología, el profesor Jordá lo dejó, tiene todavía potencia para poder investigarse, ¿no? Nerja es riquísima en la explotación de recursos marinos, toda la zona de Nerja Amaro es riquísima en mejillones, en conchas, en peces pintados en la propia cavidad monográfica. Igual las cuevas del Rincón de la Victoria, que tienen muchísimas evidencias de recursos. Los trabajos de Jordá de Fortea se han replanteado ahora, estaban los materiales de la Universidad de Salamanca, se han publicado y ya por biólogos, y los estudios son sensacionales de la explotación marina. Al igual que la caza terrestre. Un tema también que no hay que olvidar es que en la mayoría de estas cavidades la especie más cazada es el conejo, es una cosa llamativa. Luego está el ciervo, luego está la capra, pero verdaderamente los neandertales eran expertos en la caza del conejo, ¿no? Pasamos, ¿no? Otras cavidades de la bahía de Málaga, con otro investigador que siempre me gusta recordar, Miguel Sus, que fue el primero en plantear estas relaciones de las dos orillas. Él habló incluso de ibero-mauritanico en los años 20, ¿no? Y él publicó la primera monografía de hoyo de la mina de la bahía de Málaga, planteando estos contactos, y la cueva ha seguido. La cueva está expuesta a gran deterioro, puesto que está toda la cantera de la zona de Málaga, pero tiene una secuencia que trabajó en la Universidad de Málaga, otro señor que fue profesor mío, José Ferrer, y que verdaderamente documentó bastante secuencia paleolítica. Pasamos. Igual los complejos de lujo que he comentado de Julián Ramos, en la zona de la Araña, pasamos, que tiene también toda la secuencia de Paleolítico superior, de Magdaleniense y de Epipaleolítico. Por tanto, ya para finalizar, ¿qué es lo que podemos plantear de este contexto, de esta secuencia paleolítica en Málaga, Cádiz, la península Tingitana? Hay que continuar con la investigación de base, ¿no? Hay que conservar y difundir un poco en la línea de la filosofía de esta jornada. El patrimonio es una fuente de conocimientos, pero también es una industria cultural, ¿no? Y esto ayuda en gran medida en principio a conservar una gran historia que tenemos, ¿no? Además, valorando que aquí en esta región están temas de gran interés para los inicios de los grandes problemas históricos de las ocupaciones europeas, ¿no? La autoría gráfica de los neandertales, los temas del cambio climático, ahora que está todo el tema tan candente, es una cuestión que ha sido cíclica, pero que hay que reflexionar a fondo sobre ella y la incidencia que tiene sobre la sociedad. Las relaciones de los neandertales con las poblaciones modernas, y luego la gran secuencia del Paleolítico superior. Nosotros planteamos la hipótesis del paso, venimos años trabajando en ello, y vale, es una hipótesis que hay que dejar ahí abierta. Han visto la cantidad de sintonías, de analogías, de similitudes. Nos falta evidentemente antropología, pero yo estoy convencido con el panorama de yacimientos que hay, que esto es
hipótesis ganadora, ¿no? Y de futuro. Será cuestión, estoy ya convencido, otra generación. Pero la ciencia tampoco es personalista, todos somos eslabones de una cadena, ¿no? Y vendrán otros colegas y vendrán otras generaciones. Cada uno hace en su tiempo lo que puede, ¿no? Y lo mismo que vos, Pericot, Tarrabel, en su época, mucho más difícil. Hicieron unas ideas que las investigaciones han ido confirmando, pues nosotros dejaremos unos testimonios aquí para el futuro, ¿no? Pasamos. Que es muy importante esto que estamos haciendo, difundir. Lo que indicaba Carlos. No, un momentito, no, pasa. Jornadas, guías, trabajos divulgativos, llevar a los estudiantes a las cavidades, llegar a la prensa, llegar a los medios. Es decir, que la población valore la riqueza de este patrimonio. Sin duda, cuando se conozca el patrimonio no harán falta vallas, ¿no? En las cuevas, ¿no? Eso estoy convencido. La gente lo considerará suyo y lo defenderá como una cosa verdaderamente a valorar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la conservación y la divulgación y socialización del conocimiento, lo que estamos haciendo hoy. Y por tanto, a modo de síntesis, esta idea del estrecho como puente y la perspectiva de la hipótesis del paso, ¿no? En ciencia, como ven, una cosa es una tesis, una teoría, y otra es una hipótesis. Hay que ser humildes, hay que ser modestos, pero es una hipótesis que va cobrando peso. Hay que seguir trabajando en ambas orillas y ver un poco la evolución de estos conocimientos. Siempre abierto a la ciencia, a los datos como vayan resolviendo los laboratorios y nuestra labor como arqueólogos, como historiadores, es ir presentando y publicando estas informaciones. Vale, muchas gracias. No por nada. Si tienen alguna pregunta, con gusto podríamos entablar un debate si todavía ha quedado. Sí. Es que no sé si he entendido bien tanto la información que nos ha dado. En las investigaciones últimas estas que has hablado de todo el material que se ha encontrado en el norte, en Marruecos, relacionado con las cuevas de aquí, de Málaga, dentro de esa hipótesis está que el Neandertal también estuvo en el norte de África. Claro, esa hipótesis la planteó y la escribió el profesor Emiliano Aguirre, porque comparó Jebel y Luz con yacimientos españoles, ¿no? Eso hoy por hoy no se hace por el mundo anglosajón. Pero nosotros sí vemos los modos de vida de las poblaciones muy similares. Tenemos ciertas dudas. ¿Qué es lo que hay? Pero hay muy poca antropología. Mientras que en la zona de Oriente Medio han salido cráneos completos, mandíbulas completas, los dientes son muy indicadores de estos temas. Aquí falta todavía arqueología. Entonces será cuestión de seguir trabajando y vendrán resultados. Ahora mismo, como respuesta, no hay neandertal en el norte de África, pero sus modos de vida son muy parecidos. ¿Alguien se anima? La verdad es que la calidad, el nivel y la altura de esta conferencia supone que es la honra de estas jornadas. Bueno, muchas gracias. No, para mí es un estar a la honor altura de esta aportación, pero se hace lo que se puede. Claro que sí. Ha estado muy interesante. Vale, muchas gracias. Y nos ha aclarado muchas dudas. Muy bien. Y además, un tema tan complejo, haberlo puesto con esta sencillez y con... Es maravilloso. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, por favor. Es que no hace mucho estuve viendo una serie que hay ahora en Movistar sobre la evolución humana y planteaba que durante la época en que están aquí en Europa, neandertales y el Homo sapiens, ¿no? Como le llaman ellos, había unos cambios climáticos mucho más frecuentes que los que vivimos hoy en día. Entonces, Fíjese, esto es un gran tema. Yo lo comento en las clases, hay estudiantes aquí, ¿no? En el último millón de años ha habido al menos 30 grandes eventos climáticos. Hace unos años, no tantos, los que somos más mayores estudiábamos 4 grandes glaciaciones, Gunn-Miller, Ridgeway, 4 grandes glaciaciones. Ha avanzado muchísimo el estudio de los fondos marinos del Océano Pacífico y el estudio de los isótopos marinos, es decir, cómo cambia por las conchas que son muy sensibles al cambio climático, ¿no? O lo que es ahora mismo la zona de Groenlandia o la zona de la Antártida, que es el gran reservorio de la humanidad. Ahí está toda la historia climática de nuestro planeta, ¿no? Entonces hay muchos cambios climáticos. La gran reflexión ahora
¿para qué sirve todo esto? Ante lo que todos oímos, el cambio climático, el glaciar que retrocede, es decir, es que la humanidad se tiene que adaptar. El gran debate actual, y de hecho los geólogos están considerando una nueva época que se llamaría antropoceno, que sería como desde la revolución industrial la contaminación y la alteración de la naturaleza ha acrecentado el cambio climático. Hasta ese momento los cambios climáticos habían sido de la naturaleza, sobre todo de la oscilación de la Tierra sobre la inclinación del Sol, que le había dado unas oscilaciones que habían sido la causa básica del cambio, es decir, natural puro. Y ahora el debate es hasta qué punto lo antrópico, lo humano, ha acelerado. Por un lado, la revolución industrial, desde mediados del siglo XIX, pero es que hay otro tema candente, ¿eh? Y se está estudiando con mucho cuidado, que todos tenemos implicaciones, ¿no? Y efectos, ¿no? Las bombas atómicas a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque eso ha generado un trastoque global, incluso de enfermedades, ¿no? Y que ha afectado claramente a la humanidad, a muchos niveles. Y se está estudiando por miles de investigadores, palinólogos, geólogos, antracólogos, de ver qué impacto tiene todo eso en el cambio climático. Claro, eso sale en la prensa, hablan uno, se politiza, hay ruido, ¿no? Vamos a ver, esto es ciencia básica, de verdad, esto es muy preocupante. En zonas litorales, de verdad, con mi mujer hablamos mucho de... es decir, este nivel del mar, esto se acelera la subida, y es que pasó muchas veces, tenemos evidencias muy claras, ¿no? Y más cuando ahora ya se tiene claro esta cantidad de, los geólogos llaman eventos, ¿no? Se estudiaba cuando decimos el evento 2, el estadio subtrópico 2, 18.000, que el nivel del mar baja muchísimo hasta los... Esto podría estar en el EI2, si no 140, 120 metros. Eso pertenece en solutense, ¿no? O ateniense. Es que claro, el estrecho serían 6 kilómetros y encima con 2 islas. Desde el actual Tánger, una pedazo de plataforma hasta aquí y aquí, los que somos de la zona, decimos, por favor, ¿no? Si es que se nos viene encima la otra orilla, ¿no? Esto es, el contacto es mucho más lógico que dar todas las vueltas por Oriente Medio hasta entrar al sur de Europa. Vamos a ver, por favor, ¿no? Un poco de sentido común, ¿no? Pero ese es en un momento muy frío, que también hubo aquí incluso momentos muy fríos, pero ahora estamos en una etapa cálida, de interglacial, de deshielo, claramente, a nivel global. ¿Ha afectado la contaminación, la industria, toda la...? Pues ese es el debate, y ese es el debate actual. Muy rápidamente, precisamente has hablado de algo que hace 60 años que no se habla, que son las pruebas en la atmósfera. Yo me acuerdo que tranquilamente soltaban un bombazo, destruían gran parte del cinturón de Van Allen. Había científicos muy preocupados que decían que esas alteraciones no podían ser en absoluto, y no han vuelto a hacerlas. Y no se quiere hablar de eso. Hay un silencio para que se olvide, y se han hecho verdaderas tonterías. No, por los impactos luego en muchas enfermedades, en situaciones que vemos cómo se han disparado en los últimos años, que ahora mismo no, lo que estás comentando hay cierto silencio, no es tampoco ver un catastrofismo, pero hay que andar atentos, ¿no? Y se le está llamando periodo antropoceno, como una etapa nueva de la humanidad, ¿no? Habrá que esperar unos años, pero hay investigadores muy serios y ese concepto antropoceno empieza a entrar ya en los manuales. Se cifra en 1950, ¿no? En la época del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando... Estás confirmando que la mirada al pasado nos puede dar una mirada del futuro. Está clarísimo, ¿no? Todo esto es estudiarlo para reflexionar de nuestro presente y para valorar el futuro para nosotros y las generaciones de nuestros hijos, nietos, de los que vengan detrás, ¿no? Que es un poco es el sentido, ya que voy siendo mayor, que le veo a los estudios históricos, porque si no todo sería erudición, que está muy bien, pero los estudios históricos sirven como reflexión del pasado para aprender y para el futuro, ¿no? Cuando el niño se quema los dedos con una vela, no vuelve a tocar el fuego. Aprende de esa situación, claro. Perdona, tengo una pregunta. Sí, adelante. Mira, que he leído en algunos libros especializados, lo mismo, corrígeme si me equivoco, que el tema de la paleogenética o del genoma humano es que se ha encontrado ADN neandertal en nosotros, los Homo sapiens, pero al revés no.
sino que algunos de los huesos que se han investigado de neandertales no han encontrado ADN sapiens en ellos, y que esto puede ser una de las causas de por qué ellos se extinguieron. Sin embargo, nosotros hemos prevalecido con este ADN, sin embargo en ellos como que nuestro ADN no quedaba en ellos, ni siquiera en los híbridos. Pero sí hay de Denisova, del grupo de la zona de Asia Central, ya neandertales sí tienen genes de Denisova. De denisovanos, sí, pero sí, no de sapiens. No de los humanos. No sé si ha cambiado en los últimos... Por ahora es ese, no. Pero también es un hecho de etnocentrismo, porque a nosotros nos interesa lo nuestro, vamos a decirlo entre comillas, es decir, nuestros ancestros. Está un poco en la línea de que los neandertales se veían como un poco menores. Grupos nuevos y sobre todo en laboratorios, esto va a paliarse claramente, ¿no? Para analizar también su genética, ¿no? Que bueno, el genoma neandertal ya se conoce, fue el premio Nobel, ¿no? de su anteparo, ¿no? Pero la pregunta era por nuestros ancestros, de dónde vienen, cómo se encuentran. Bueno, yo estoy convencido que van a salir nuevas especies. Por ejemplo, claro, no me ha dado tiempo, pero no, es decir, además de estos grupos, en la zona de Filipinas, de la Polinesia, Melanesia, ha salido en la isla de Flores un homínido nuevo, ¿no? Y otro homínido en la isla de Luzón, en Filipinas, que algunos antropólogos consideran que es otra variante. Incluso algunos autores dicen que es otra especie de humano moderno, pero que no serían nuestros ancestros. Es decir, que esto va a cambiar mucho conforme se siga profundizando en el estudio, ¿no? Y está interesante la línea del que usted sugiere. Y estamos hablando de Filipinas, que es un archipiélago, y estamos hablando de la isla de Flores, sí. Y estamos hablando, no hemos hablado, del poblamiento de Australia. Y cuando estos ancestros son capaces de dar ese salto de navegación, esto no es nada. Claro. Esa es un poco la reflexión, que la humanidad llega ahí, es que tienen que pasar en la línea de Wallace, esos son 50 kilómetros entre la zona ahora de Malasia, lo que antes llamábamos Java, ahí hay un estrecho cortado que no hubo posibilidad de descenso. Eso es navegación de mar abierto, 50 kilómetros. Y luego desde la actual Nueva Zelanda hasta Australia, eso es mar abierto, también navegación evidente, planificada, y una especie no llega a Australia, ¿cómo sobrevive? Porque algunos autores han planteado, hay alguna erupción volcánica, se agarran a troncos y llegan a Australia. Pero eso, una comunidad no puede sobrevivir así. Tienen que ir hombres, mujeres, diversidad de edades, plantear el poblamiento en varias generaciones, eso es algo planificado, ¿no? Y la realidad es que la humanidad se instala en Australia y vive a partir de esas cronologías en torno a 80.000, ¿no? Entonces, digamos, valorar las capacidades técnicas de nuestros ancestros, ¿no? Y, claro, si es ese tema en una zona tan compleja, es verdad que el área atlántico-mediterránea, aquí sabemos, hay corrientes, esto es un mar complejo también a veces, pero bueno, la cercanía es evidente, ¿no? Y es un poco la posibilidad del contacto, ¿no? Lo que planteamos, ¿no? Le voy a comentar una cosa que vi el otro día muy interesante, que será una tontería, pero No, por favor, ¿no? la naturaleza ha sobrevivido a las gestiones, a meteoritos. Y que no nos preocupemos que sobrevivirá la estupidez humana. Muy bueno. Nosotros sobreviviremos. Que no nos preocupemos que sobrevivirán a la estupidez humana. Pero yo, como es una cosa que leí que me dio un patado. Y es verdad, Sí. Sí, es un Pero mensaje bueno. optimista, pero sí. No, que lo leí. No, sí, evidentemente. Que mejor que contárselo a usted, que está... No, pero hay que reflexionar sobre estos temas, ¿no? Porque también ha habido extinciones, ¿no? Y es que es un tema, por ejemplo, ante cambios climáticos, ¿no? Ahí nos tienen con la cabeza preocupados, ¿no? Esos 7.000 años que no se ocupan nada en la zona de ambas cavidades, 7.000 años, ¿eh? Y sí se sabe que es porque no había agua y porque había aridez. Esto no suena, ¿no? Problemas de sequía permanentes, ¿no? Entonces, eran causas naturales, ¿no? La preocupación ahora hasta qué punto nuestra, o la estupidez, o lo que usted ha comentado, humana, acelera estos problemas, ¿no? Y, hombre, evidentemente, la especie humana tiene una capacidad adaptativa, ¿no? Y
Vale, seamos un poco optimistas. Pues nada, Muy está bien, interesante. muchísimas gracias. Interesante, sí. Muchas gracias. Ha sido un placer escuchar. Un pequeño recuerdito. De la... Nada, Ay, mira para acá. Le decía a las placas. Sí, sí. Algo para acá que está ahí, tanto reflejo. Como allá no me veo. Bonita conferencia. Gracias. Vale, aquí es la posibilidad de difundir estas ideas, ¿no? Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Ha sido un placer escucharlo y desde luego es maravilloso la forma que usted lo expresa. No tienes un poco de experiencia de profesor, un poco, pero... Vamos. Sí, es así. Nos gusta el tema y estamos ilusionados con... Es que si no le gusta el tema y está ilusionado con él, entonces el lodo que repite lo que muchas veces dicen los alumnos. Sí, Exactamente, por eso porque le gusta el tema. Muy bien, pues estamos también recogiendo. Hasta mañana.